En las afueras de un pueblo perdido en el tiempo, existe un parque que todos prefieren olvidar. Se esconde junto a un bosque de pinos, un lugar donde el óxido ha devorado los juegos infantiles y la maleza reclama lo que una vez fue de los niños. Los columpios, carcomidos por el abandono, chirrían con cada susurro del viento, como un lamento perpetuo. Pero hay una historia que los vecinos solo cuentan en voz baja, una leyenda que se niega a morir. Dicen que hace más de 30 años una niña desapareció sin dejar rastro en este mismo lugar. Desde esa trágica tarde, algo inexplicable sucede cuando el sol se oculta. Uno de los columpios, siempre el mismo, comienza a moverse solo, balanceándose en la quietud de la noche, como si un fantasma invisible aún quisiera jugar. Este es el tipo de misterio que atrae a gente como Hugo, un joven explorador urbano, siempre en busca de lo macabro y lo inexplicable para su canal de video. Armado con su cámara y una linterna, decidió que este parque sería su próximo escenario. Llegó justo cuando el atardecer teñía el cielo de colores moribundos. La atmósfera era pesada, cargada de silencio. Y allí estaba, tal como lo describían las leyendas. El columpio oxidado, meciéndose rítmicamente en la ausencia total de viento. El chirrido del metal era el único sonido, una queja constante y metálica que rompía la calma. Hugo sonrió a la cámara sintiendo la adrenalina. Perfecto para el video, susurró, sin saber que esa noche él no sería el único grabando. Mientras ajustaba el enfoque, con la lente fija en el hipnótico vaivén del columpio, un sonido heló la sangre en sus venas. Una risa infantil, clara y juguetona, resonó justo detrás de él. Giró sobre sus talones, barriendo la oscuridad con el haz de su linterna. Pero no había nadie. Solo árboles retorcidos, cuyas ramas parecían garras y sombras que danzaban con la luz. El pánico comenzó a arañar su confianza. Volvió la vista al columpio y notó que ahora se movía con más fuerza, subiendo cada vez más alto, como si un niño emocionado lo estuviera impulsando con todas sus ganas. El chirrido se volvió más agudo, casi un grito. Hugo tragó saliva, el corazón martilleándole en el pecho. Sabía que tenía que seguir grabando. Este era el material que lo haría famoso, o lo destruiría. Con manos temblorosas, Hugo rebobinó la grabación en la pequeña pantalla de su cámara para asegurarse de que todo se hubiera captado. Lo que vio lo dejó paralizado. Mientras su lente enfocaba el columpio solitario, una segunda figura aparecía en la imagen, una que no estaba allí en la realidad. Detrás del asiento, empujándolo con fuerza, se distinguía la silueta de una niña. Llevaba un vestido blanco y su largo cabello oscuro ocultaba su rostro. El corazón de Hugo dio un vuelco tan violento que sintió que se le saldría del pecho. Levantó la mirada de nuevo hacia el columpio real. Estaba vacío, inmóvil. Pero en la grabación, la niña seguía allí, riendo sin sonido, mientras impulsaba el asiento oxidado hacia el cielo nocturno. El miedo se transformó en una fascinación aterradora. Había encontrado algo real. A pesar del terror que sentía, una extraña curiosidad, una adicción a lo desconocido, lo obligó a volver a la noche siguiente. Esta vez, Hugo fue más precavido. Colocó la cámara sobre un trípode apuntando directamente al columpio y se retiró a una distancia segura observando desde las sombras. Las horas pasaron en un silencio tenso, hasta que puntualmente a la medianoche el espectáculo comenzó de nuevo. El columpio empezó a moverse, primero suavemente, luego con más energía. Hugo miró la pantalla de su monitor remoto y el aliento se le atoró en la garganta. La niña estaba allí otra vez, pero esta vez no empujaba el columpio. Estaba sentada en él, balanceándose con una calma inquietante, sus pequeños pies apenas rozando el suelo cubierto de maleza.
Impulsado por una valentía estúpida, Hugo decidió acercarse, paso a paso, conteniendo la respiración. Quería una toma más cercana, una prueba irrefutable, pero en cuanto dio el tercer paso, un crujido ensordecedor rompió la noche. Una de las cadenas oxidadas del columpio se partió de golpe y el asiento cayó pesadamente sobre la tierra. El movimiento se detuvo. En la pantalla del monitor, la niña fantasma dejó de balancearse. Lentamente giró su cabeza hacia la cámara, hacia él. Su rostro, que antes estaba oculto, ahora era visible, pero era una visión de pesadilla, una mancha borrosa, desfigurada, como si hubiera sido quemada hasta quedar irreconocible. Hugo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto ya no era una exploración, era una advertencia. Al tercer día, el miedo de Hugo luchaba contra una idea desesperada. Quizás no quería hacerle daño, quizás solo quería jugar. Con esa frágil esperanza, regresó al parque una última vez, pero esta vez llevaba algo más que su cámara. Sostenía un pequeño oso de peluche, un regalo, una ofrenda de paz. Se acercó con cautela al columpio roto y dejó el osito en el suelo, justo frente a él. Por un momento no pasó nada. Luego el otro columpio, el que estaba intacto, comenzó a balancearse muy suavemente, como una invitación. De repente, el oso de peluche se movió. Se deslizó por el suelo como arrastrado por una mano invisible, hasta subir y quedar perfectamente sentado en el asiento del columpio en movimiento. Justo entonces, la risa volvió, pero esta vez no estaba a la distancia. Sonó clara y nítida, justo en su oído, como si la niña estuviera parada a su lado. Una voz susurrante y helada le preguntó, ¿juegas conmigo? El terror finalmente rompió la fascinación de Hugo. Soltó la cámara, que cayó al suelo con un golpe sordo, y corrió. Corrió sin mirar atrás, con el único instinto de sobrevivir. Pero cuando la curiosidad lo venció y echó un vistazo por encima del hombro, vio algo que lo hizo gritar. El osito de peluche ya no estaba en el columpio. Estaba en el suelo, moviéndose solo, arrastrándose torpemente por la hierba, persiguiéndolo en la oscuridad. El juego había comenzado, y ahora él era parte de él. Esa noche, la cámara siguió grabando hasta que la batería se agotó. La grabación final es un documento aterrador. Se puede ver la perspectiva temblorosa de Hugo huyendo a través del parque, sus jadeos desesperados llenando el audio. De pronto la cámara cae violentamente, quedando enfocada hacia el cielo y los columpios. El que se había roto seguía en el suelo. El otro, el intacto, estaba vacío, pero sus cadenas se movían frenéticamente como si alguien invisible se estuviera balanceando con una fuerza descomunal. El chirrido era agudo y triunfante, y entonces, en medio del silencio, una voz infantil, ahora terriblemente clara y suave, dice unas últimas palabras que quedan grabadas para la eternidad. Ahora es mi turno de empujarte. Inmediatamente después, un grito desgarrador, el grito de Hugo, inunda la grabación antes de cortarse abruptamente. Días después, unos excursionistas encontraron la cámara abandonada en el parque. El video se viralizó en foros de misterio, convirtiéndose en una leyenda digital. Pero Hugo nunca regresó a casa. Nadie volvió a verlo jamás. Los vecinos del pueblo, los que aún se atreven a hablar del parque, aseguran que algo cambió después de esa noche. Dicen que ya no hay un solo columpio que se mueva por sí mismo en la oscuridad. Ahora son dos. Dos columpios que se balancean juntos, lado a lado, en la quietud de la noche, esperando quizás a que alguien más quiera unirse al juego. Gracias por acompañarme en esta escalofriante historia. Si te gustan los misterios y las leyendas urbanas, no olvides darle a like y suscribirte al canal para no perderte ninguna exploración. ¿Te atreverías a visitar un lugar así? Déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en la próxima aventura.
Cuídate mucho.